Buenas noches. Bueno, antes que nada quiero agradecer al doctor Víctor Vargas la invitación, así como a la Academia Mexicana de Cirugía para esta plática. Debemos entonces recordar que la prevalencia que tenemos de defectos congénitos en el mundo es de aproximadamente 2 a 4%, con una mortalidad estimada de 30% de muertes perinatales. En México, los defectos congénitos o malformaciones se encuentran dentro de las primeras 10 causas de mortalidad infantil. En esta tabla podemos nosotros observar que es del 2012, que la segunda causa representa las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. En el tercer lugar y octavo lugar, pues casi con la mitad de estas alteraciones, con las enfermedades y alteraciones a nivel de corazón. En esta otra tabla o en esta imagen podemos ver cuál es la alteración más frecuente y con un 79.1% tenemos a las enfermedades o malformaciones del corazón. Algo muy importante que debemos recordar siempre es que las malformaciones se presentan en un 75% en población de bajo riesgo, de tal forma que si nosotros sabemos cuáles son estas malformaciones, pues lo que debemos hacer es nuestro tamizaje. Y recordemos que el tamizaje o cribaje se refiere al estudio en voluntarios aparentemente sanos, procedentes de la población general y que buscara separarlos en grupos con probabilidades altas y bajas, de tal forma que algo que siempre debemos recordar que es en la población general, es decir, a todas las mujeres embarazadas. Tenemos distintas etapas en donde nosotros podemos hacer esta exploración. El diagnóstico prenatal, que es lo que realizamos, debemos recordar que es un conjunto de técnicas disponibles para conocer la adecuada formación y el correcto desarrollo del feto antes de su nacimiento. Como decía, hay diferentes etapas en donde nosotros podemos hacer una revisión gruesa de la anatomía, va a ser en la semana 11-14. Gruesa pero muy importante, en donde podemos ya ver, por ejemplo, un cráneo bien dividido, y así como la realización de tamizaje de aneuploidías. Entre la semana 18-22, esta es la etapa ideal para hacer una revisión de las alteraciones estructurales, en donde aquí podemos evaluar a detalle esa malformación que habíamos comentado que es la más frecuente. El corazón lo podemos ver entre las semanas 18-22 con toda precisión, y más adelante también podemos hacer una revisión de las estructuras, pero básicamente tercer trimestre es para la vigilancia y crecimiento. Este es un estudio que se publicó en el 93 y que seguramente ustedes han escuchado de él. Se hizo en 15.151 mujeres de bajo riesgo y lo hicieron para determinar si el ultrasonido reduce la frecuencia de resultados perinatales adversos. Se dividió en dos grupos. Uno de ellos se les realizó un estudio de ultrasonido entre la semana 15 y 20 y otro estudio en la semana 31-35. Fueron 7.617 mujeres. Y el otro grupo, que fueron 7.534, se les hizo el ultrasonido solo por indicación médica. La finalidad, como decía, es evaluar cuáles fueron los resultados perinatales adversos, considerando a la muerte fetal o neonatal o morbilidad neonatal como la hemorragia intraventricular. Los resultados que se obtuvieron en este estudio, que se hizo en 6 estados en Estados Unidos y en 109 clínicas, 81 fueron privadas, 15 hospitales escuela, 13 instituciones de seguridad social, y algo muy importante que hay que comentar es el personal. El personal fueron 91 ultrasonografistas y 60 técnicos en ultrasonido. Los resultados al final, ellos concluyeron que el ultrasonido de rutina no mejora los resultados perinatales en comparación al ultrasonido por indicación médica. Sin embargo, a mí me gustaría hacer énfasis en esta tabla en donde se está evaluando cuáles fueron las malformaciones y qué repercusiones tuvieron. Si nosotros evaluamos aquí, estos fueron el grupo control, donde hubo un total de 187 malformaciones, en donde 122 no fueron detectadas por el ultrasonido. En el grupo por indicación, hubieron 163 fetos con malformación y 145 no se detectaron por el ultrasonido, de tal forma que la tasa de detección que tienen
en este estudio es tan baja como un 34% y D un 11%, de tal forma que estamos menos que un volado en este estudio. Por otro lado, unos años más tarde, en el 99 se publicó este otro estudio que se hizo en Europa. Fueron 14 las ciudades a las que se incluyeron y la intención fue evaluar la precisión del ultrasonido de rutina para detectar las malformaciones fetales. Esto se hizo en un periodo de 3 años y en 61 centros diagnósticos. Pero ¿cuál fue la gran diferencia entre este estudio y el anterior? Que aquí fue un nivel 2. Quiere decir que quienes hicieron este estudio fueron médicos ginecólogos con un entrenamiento específico y médicos subespecialistas en medicina materno-fetal. De tal forma que aquí tuvieron una tasa de detección, fueron 3.685 fetos con malformaciones, de 61.4% para las malformaciones en general. Para las malformaciones mayores fueron de 73.7% y para las malformaciones menores de 45.7%. Recuerden que teníamos 34 y 11%. De tal forma que sin duda tenemos unos resultados muy distintos cuando lo comparamos con médicos que están entrenados para este tipo de estudios. En cuanto a las malformaciones, la más detectada fue de tracto urinario, seguido por el sistema nervioso central, corazón y grandes vasos, y músculo esquelético al final con un 18%. De tal forma que hay lineamientos que nosotros debemos seguir. Todos quienes realicen un ultrasonido deben conocer estos lineamientos para una revisión en el segundo trimestre. E igualmente existen lineamientos para la revisión, como comentábamos, en el primer trimestre del embarazo. De la misma forma, también tenemos guías para la adecuada valoración para una exploración básica y extendida del área cardíaca, que recordemos que es la malformación más frecuente. De tal forma que el diagnóstico prenatal, a lo que nos dedicamos, nos permite tener una detección temprana, conocer el pronóstico de la enfermedad, tomar decisiones, tener un protocolo de abordaje, saber si ese feto necesita una biopsia de vellosidades, amniocentesis o algún otro método complementario para el diagnóstico como la resonancia o el ecocardiograma, de tal forma que incluimos a médicos, hacemos una medicina multidisciplinaria con cardiólogos, genetistas, cirujanos, neurólogos, para poder establecer una vigilancia óptima, dar un tratamiento prenatal y postnatal adecuado y preparar todo para una resolución en un tercer nivel. Esto es muy importante que veamos en la Comisión Nacional de Arbitraje. Fíjense, tiene la mayor frecuencia de las demandas por malformaciones múltiples, no porque lo tenga el feto, pero sí, fíjense ustedes, la más frecuente malformaciones, decía, múltiples, seguida de cardiopatías y trisomía 21. Pero el motivo de la inconformidad fue por un diagnóstico no oportuno en un 14.3%. En este año, fíjense, nuestra especialidad, la ginecología y obstetricia, fue de las más demandadas. Y algo muy importante también es que la mayoría de estos médicos pertenecían a Seguridad Social en un 75% y la gran mayoría de ellos, un 93%, no tenía una adecuada certificación. Quiero mostrar esto del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia porque finalmente ellos hicieron el estudio Radius, el primero que mostré, y ahora finalmente con un nivel de evidencia A nos dice que el ultrasonido es un método preciso para determinar la edad gestacional, el número de fetos, viabilidad y localización placentaria. La edad gestacional se te determina con mayor precisión en la primera mitad del embarazo. El ultrasonido puede utilizarse como un diagnóstico de malformaciones mayores y es seguro para el feto cuando se utiliza de forma adecuada. Debemos también recordar y conocer quienes hacemos ultrasonido que existe una norma oficial mexicana en donde establece los criterios para la organización y el funcionamiento que se deben de cumplir en todo lugar en donde se realicen estos estudios. Y tiene campo de aplicación, es una norma que debe ser de observancia obligatoria y que en cuanto a los perfiles del personal, pues el personal técnico debe trabajar, pero bajo la supervisión o responsiva del titular del servicio. En cuanto al médico general, debe de demostrar por lo menos una experiencia laboral con 1000 horas
de trabajo o de estudio, únicamente podrá realizar la interpretación del estudio y la emisión del diagnóstico ultrasonográfico en las materias de su formación, y en cuanto a otros especialistas estarán acreditados en lo que a su especialidad corresponda por la Secretaría de Educación Pública y únicamente podrán realizar estudios de ultrasonografía diagnóstica en lo relativo a su misma especialidad. De tal forma que tenemos una responsabilidad que es contar con conocimientos, conocer el valor y propósito de las pruebas, informar a la paciente, ofrecer todas estas pruebas de detección antes de la semana 20, dar una información clara y efectiva y brindar un apoyo psicológico y emocional, porque hay que comprender los dilemas a los que se enfrenta la mujer por ansiedad ante estos estudios. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, antes que nada quiero agradecer al doctor Víctor Vargas la invitación, así como a la Academia Mexicana de Cirugía para esta plática. Debemos entonces recordar que la prevalencia que tenemos de defectos congénitos en el mundo es de aproximadamente 2 a 4%, con una mortalidad estimada de 30% de muertes perinatales. De tal forma que algo que siempre debemos recordar que es en la población general, es decir, a todas las mujeres embarazadas. Tenemos distintas etapas en donde nosotros podemos hacer esta exploración. El diagnóstico prenatal, que es lo que realizamos, debemos recordar que es un conjunto de técnicas disponibles para conocer la adecuada formación y el correcto desarrollo del feto antes de su nacimiento. Como decía, hay diferentes etapas, en un 75% en población de bajo riesgo, de tal forma que si nosotros sabemos cuáles son estas malformaciones, pues lo que debemos hacer es nuestro tamizaje. Y recordemos que el tamizaje o cribaje se refiere al estudio en voluntarios aparentemente sanos, procedentes de la población general y que buscará separarlos en grupos con probabilidades altas y bajas. En México, los defectos congénitos o malformaciones se encuentran dentro de las primeras 10 causas de mortalidad infantil. En esta tabla podemos nosotros observar que es del 2012, que la segunda causa representa las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. En el tercer lugar y octavo lugar, pues casi con la mitad de estas alteraciones, con las enfermedades y alteraciones a nivel de corazón. En esta otra tabla o en esta imagen podemos ver cuál es la alteración más frecuente y con un 79.1% tenemos a las enfermedades o malformaciones del corazón. Algo muy importante que debemos recordar siempre es que las malformaciones se presentan